Sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del gobierno conocía perfectamente. El que pueda hacer, que haga. En esos mensajes, Juanma, entonces, no hay mensajes entre Sánchez y Ábalos después de que Ábalos fuese imputado. No hay mensajes entre Sánchez y Ábalos tiempo antes, cuando fue detenido Koldo García. Y ahí me queda otra duda. ¿Hay algún tipo de mensaje que indique que Pedro Sánchez conocía la inspección de Hacienda o la actuación policial? Lo que se trasluce que Sánchez está muy contento de haber recuperado a José Luis Ábalos y que está, digamos, ajeno a cualquier posible actuación irregular del ministro. Y el ministro le agradece la vuelta y le dice, ha sido volver, ha sido una campaña muy buena. Es justo lo contrario, a eso es a lo que yo voy. Cuando se pone en el titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, podría hacerle pensar a alguien que se refieren al caso Ábalos. Son conversaciones absolutamente desvinculadas de ese caso, ¿no? Es decir, ¿hay algún mensaje? El que piense eso no sabe leer. No, claro, lo digo. El que piense así no sabe leer. No, lo digo porque es importante, ¿no? A veces uno dice, oye, conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos. Y a todo el mundo le parece relevante porque lo que está en el trasfondo es el caso Ábalos. Estas conversaciones no tienen nada que ver con el caso Ábalos. Son muy anteriores, de hecho. Son anteriores. No, lo digo porque es importante aclarar esto, porque hay gente que con el run del caso Ábalos piensa que al titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tiene algún tipo de relación con el caso. Yo no conozco a nadie que piense así. Bueno, pero digo, por aclarar, lo ha dicho, no tiene ninguna, claro, porque el Partido Popular habla de corrupción y de que esto indica que Sánchez conocía la corrupción. Pero por aclarar, después de los mensajes, dos preguntitas nada más para que lo tengamos claro, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos después de que Ábalos sea imputado? Nosotros no lo tenemos, no tenemos la certeza de que exista porque no nos lo confirman, pero en la información que está en poder de la UCO se corta abruptamente cuando se detiene a Koldo. Es decir, que por poner jalones, ¿no?, en el camino. Primero fue la detención de Koldo y después la imputación de Ábalos. En cuanto Ábalos es imputado, no hay mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos. No lo podemos saber ni confirmar, Quiero decir, ¿vosotros porque las cosas hay que contrastarlas y no conjeturarlas, pero nosotros no lo tenemos. Vosotros no tenéis mensaje. Y adelantándonos en el tiempo, ¿vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en cuanto Koldo García es detenido? No, ahí se cortan las conversaciones. Es decir, no hay ningún mensaje ya desde que se detiene a Koldo García. Luego vendría la imputación de Ábalos. No lo tenemos. Lo digo porque estas informaciones, que ahora lo veremos, están provocando que en el contexto político haya partidos que, tirando de estas informaciones que publicáis en el diario El Mundo, digan que todo esto se refiere a que Pedro Sánchez conocía la corrupción y toda la trama de Ábalos. Yo lo digo para aclarar, porque siempre que además tenemos la suerte de tener a un compañero que se responsabiliza de esa información, es interesante que nos aclare los términos, el contexto y nos cuente, ¿no?, los detalles de esa información, porque estamos hablando de miles de mensajes, decís, miles de mensajes que se cortarían, bueno, los detalles que puedas darnos, pero que se cortarían en cuanto se detiene a Koldo García. Sí, el matiz importante que yo creo que hay que hacer aquí es que no había ninguna información sobre José Luis Ábalos en 2020 y 2021 cuando lo cesa. Aparecen 4 meses después, que es cuando Sánchez retoma el contacto con él. Aparecen unas informaciones de Objective, de presuntas fiestas en Paradores y tal, de las que no hay... Yo no tengo, confirmación años después, que yo no tengo confirmación porque Paradores desmintió entonces y desmiente ahora. Y Sánchez le escribe, te mando apoyo ante los infundios que están apareciendo en la prensa. Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos, con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a agentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar
su mejor versión, y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión. Mi pregunta es, ¿los WhatsApps qué aportan de relevante a todo esto? En mi opinión, nada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que nosotros delegamos una parte importante de nuestros derechos y de nuestros derechos básicos tienen la obligación de custodiar todo aquel material que está en una sede judicial, tienen la obligación de custodiarlo porque afecta a nuestra libertad y afecta a nuestros derechos. Espero que haya una investigación al respecto de esta filtración. Espero que haya una investigación por la propia dignidad de la Guardia Civil, de la OCU, de la Fiscalía y de quien corresponda. Esto no lo podemos normalizar. Pero entiendo que puede incomodar, como nos incomodaría, ¿no?, que nos vinculen, y a veces torticeramente, con una persona que tiene ahora enormes problemas judiciales y que, al parecer, según la instrucción, pues ha podido incluso cometer algunas infracciones. Y eso no le gusta a nadie, ¿no?, tener una mano derecha. Ahora, el salto a que Pedro Sánchez lo sabía, que lo echó por eso es un agujero negro que, de momento, quizás se averigüe. Pero eso es un agujero negro igual que la salida de Carmen Calvo, ¿no? Podríamos ponernos a lucubrar si Carmen Calvo también le regalaban chalés o si colocó a primos. Madre. Son elucubraciones, ¿no? No creo que haya más allá de la curiosidad humana periodística o el morbo. La cuestión es que el auto del juez instructor, este que dice que no ve delito, es, según mis cálculos, 6 veces más largo que el escrito de la audiencia, que quiere reabrir el caso. Que reabre el caso por 2 acusaciones populares, María. No, aquí el problema es que no hay, efectivamente, el juez considera que no hay caso, la Fiscalía lo apoya, lo archiva, pero es que si analizas estos 3 años de investigación, que no es una instrucción especialmente larga, seguramente, es que no hay ningún indicio de criminalidad en la actuación de Mónica Oltra. No hay ninguna orden, no hay ninguna instrucción que pudiera hacer pensar que ella hizo una investigación paralela, que es una de las cosas de la que se les acusaba, para intentar proteger a su marido. ¿Hay prevaricación porque se abandonó a los menores? El juez en la instrucción consideró que no la había, porque seguramente algunas de las medidas que se adoptaron desde la Consejería de Mónica Oltra no eran acertadas, pero en cualquier caso no se podía considerar que eran delictivos. Y en el análisis de las pruebas que se hizo en la instrucción, y por eso el juez archiva, no hay tampoco comunicaciones entre Mónica Oltra y su equipo antes de que surgiera la información en la opinión pública. Por tanto, hay que leerse muy bien este auto para analizar por qué se reabre el caso, pero con los indicios que hemos conocido hasta ahora de este caso...